Buenas tardes, hermanos. Como mencionó el pastor Eduardo, vamos a continuar con esta serie de mensajes temáticos. Es un poco distinto a lo que acostumbramos, pero estamos viendo las 5 solas de la Reforma, como se les llaman. Y pues hoy toca, después de ver una muy buena introducción, la semana pasada toca ver la primera doctrina, esa primera enseñanza, que como podrán ver, es el que está ahí en el medio más prominente, sola escritura. Así que vamos a orar y entrar en este tema. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, es de tu misericordia que estamos aquí el día de hoy. Padre, ayúdanos. Padre, yo siento mi debilidad, mi incapacidad de poder comunicar adecuadamente este tema. No soy digno, Señor, de estar aquí en este lugar. Sin embargo, tú te ha placido usar lo que es débil para que tú seas glorificado. Y ese es nuestro deseo el día de hoy, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Bueno, como vimos la semana pasada en esa introducción a la Reforma protestante, vimos realmente desde los inicios de la Iglesia hasta el tiempo de la Reforma para entender el contexto, el contexto en que sucede esa cosa que llamamos la Reforma protestante. Y realmente esas 5 solas son como las doctrinas más prominentes, más importantes que surgieron de ese tiempo de Reforma. Y como vimos la semana pasada, el sacerdote alemán Martín Lutero, él había comenzado, ¿verdad? Era sacerdote, estudiaba las Escrituras, pero había comenzado a estudiar intensamente a las Escrituras. Había nuevas traducciones de la Biblia disponibles que le facilitaban la interpretación de las Escrituras en griego y latín, y él empezó a llegar a conclusiones que no estaban de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia católica. Y como vimos, en 1517 él clavó famosamente, ¿verdad?, sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Y eso ocurre en un tiempo, como dice un teólogo, ocurre en un tiempo en la historia de la iglesia cuando el dominio absoluto de la Iglesia Católica sobre la enseñanza e interpretación bíblica y teológica estaba silenciando cada vez más la propia voz de las Escrituras. Ese es el contexto. La voz de las Escrituras estaba siendo silenciada por el dominio y enseñanza de la Iglesia Católica. Pero como mencioné, con mejores traducciones de la Biblia que se estaban realizando en esos tiempos, y esas enseñanzas de Lutero y otros reformadores comenzando a circular en Europa, esa voz que estaba silenciada, el rugir de esa voz de las Escrituras, estaba a punto de ser oída en toda Europa y más allá. Y la audacia, la creciente convicción con que Lutero argumentaba contra, como vimos la semana pasada, la venta de indulgencias, la infalibilidad papal, como Lutero defendía la autoridad suprema de las Escrituras por encima de las tradiciones. Esto, hermanos, eso incendió una llama en medio de la oscuridad. Incendió una llama que fue soplado por la voz de las Escrituras, y esa llama se volvió un incendio incontenible contra las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana.
Era un tiempo increíble, realmente, todo lo que estaba sucediendo y el fervor que surgió a raíz de que la enseñanza de las Escrituras se soltó por primera vez en muchos años. Entonces, la pregunta que podemos hacer es: ¿en qué se basaban los reformadores para desafiar a la iglesia católica, que prácticamente era la única en aquellos tiempos? ¿Sí? ¿En qué se basaban? Bueno, la autoridad de sus ideas, la autoridad tras sus ideas, fue una confianza total en la suficiencia de las Escrituras. Una confianza total en la suficiencia y autoridad de la palabra de Dios. Por lo que uno de los principios centrales de ese tiempo llegó a ser conocido como sola Escritura. Solamente la Biblia, sola Escritura. Realmente sola Escritura es el fundamento, la base de todo lo que ocurrió en la Reforma, y realmente es el fundamento de todas las demás solas que veremos en esas próximas semanas. A la raíz de todo, el fundamento de todo es sola Escritura, y espero que podamos entender eso cuando terminemos en unos minutos, ¿sí? Sola Escritura. Ahora, un paréntesis nada más: hablar de las 5 solas como un conjunto o grupo de doctrinas, eso vino tiempo después. No se hablaba en el tiempo de los reformadores de 5 solas. Sí, no se imprimían en calcomanías y playeras hasta mucho tiempo después de la Reforma, pero sí las 5 enseñanzas estaban explícitamente presentes en las enseñanzas de los reformadores. Nada más como una nota de aclarar eso. Y bueno, volviendo a Lutero, vimos la semana pasada esa afirmación de Lutero en, bueno, lo que se llamaba la dieta de Worms en Alemania, o un concilio prácticamente, donde convocaron a muchísima gente. El rey estuvo presente, oficiales de la iglesia, y ahí pidieron a Lutero, ¿verdad?, que retractara a sus enseñanzas. Pero, ¿qué dijo Lutero? Lutero dijo: no puedo, ¿verdad? Lutero dijo, por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Lutero dice: ¿en qué me baso para decir las cosas que estoy diciendo? En la palabra de Dios. Estoy ligado a la palabra de Dios. Es lo único que puedo decir, ¿sí? Entonces, vemos ahí, Lutero está diciendo cosas que él cree provienen de la palabra. La iglesia está diciendo: retracta tus enseñanzas. Entonces vemos que Lutero está poniendo lo que dice la palabra por encima de lo que dice la iglesia católica, ¿sí? Y dice: si tengo que escoger entre los dos, me quedo con la palabra. Entonces, para él y otros reformadores de la época, si estar ligado a las Escrituras los llevó a estar en conflicto con el rey, con el papa, con la iglesia y con toda Europa. Que así sea. Nos quedamos ligados a lo que dice la palabra. Entonces, eso fue la postura de los reformadores. Y en el fondo, el asunto es un asunto de autoridad. Ese es el asunto en juego, un asunto de autoridad. ¿De dónde viene nuestra doctrina y enseñanza para la iglesia? ¿Cuáles son las voces que nos pueden informar acerca de lo que es la verdad? ¿Qué tiene autoridad para decirnos
qué es lo que debemos creer, cómo debemos practicar dentro de la iglesia como cristianos. Un asunto de autoridad, ¿sí? Ahora, sola escritura, la doctrina que estamos predicando el día de hoy, enseñando el día de hoy, en resumen, ¿qué afirma sola escritura? En resumen, sola escritura afirma que la escritura, la Biblia, es la única autoridad suprema y la única regla infalible sobre la iglesia. Infalible significa sin error. ¿Okay? Entonces, sola escritura dice que la única autoridad suprema y la única regla infalible sobre la iglesia es las escrituras. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, está hablando de dos cosas: autoridad y regla infalible. La única regla sin error que rige la iglesia son las escrituras. La única, última, máxima autoridad es la Biblia. Eso básicamente es la afirmación de sola escritura. Entonces, lo que vamos a ver es, en primer lugar, la enseñanza histórica sobre sola escritura. Y después vamos a ver la enseñanza bíblica. ¿Okay? Vamos a ver un panorama histórico de sola escritura, qué es lo que enseñaba la Iglesia Católica, qué es lo que sigue enseñando el día de hoy, qué han enseñado teólogos protestantes, el movimiento protestante, evangélico, y de ahí, después de ver ese panorama histórico, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Okay? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica, de manera creciente en la Edad Media, había enseñado que su interpretación, su enseñanza, las tradiciones de la Iglesia, todo eso tenía autoridad suprema, y rechazar esas enseñanzas, esas tradiciones, rechazarlos o cuestionarlos como hacía Lutero, pues era considerado claramente como una amenaza contra la misma identidad y dominio de la iglesia que ella poseía en esos tiempos. Entonces, la enseñanza de que la Biblia y solo la Biblia tenía autoridad suprema, ¿qué pasó? Pues eso provocó una reacción de la Iglesia Católica, porque las enseñanzas de Lutero extendían por toda Europa. Al poco tiempo, todos estaban hablando de lo que enseñaba y decía y escribía ese Lutero. Se extendía, y eso provocó una respuesta de la Iglesia, y también provocó un tiempo de reflexión en la Iglesia Católica, y terminó resultando en lo que los historiadores llaman la contrarreforma. La contrarreforma. Podrás adivinar de esa palabra que la iglesia no se dejó reformar, respondió con una contrarreforma, ¿verdad? La Iglesia Católica no reconoció su desvío y respondió con la contrarreforma. Entonces, ¿qué iba a hacer la iglesia? Bueno, para hacer frente a las enseñanzas y doctrinas protestantes, y para tratar también con los excesos en sus propias filas, ¿verdad? Eso de la venta de indulgencias, corrupción entre los sacerdotes, muchas cosas. Entonces la iglesia como que reconoció que tenemos algunas cosas que tenemos que tratar aquí, y está esa enseñanza de la reforma que tenemos que dar una respuesta a eso. Ellos convocaron un concilio, y obviamente era con el fin de preservar también la autoridad de la iglesia, sus tradiciones extrabíblicas o que no se encuentran en la Biblia, que se habían desarrollado con los años. Entonces el concilio se llevó a cabo en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, y comenzó el concilio en el año 1545. Recordamos que como que esa fecha quedamos al inicio de la Reforma, 517, entonces estamos hablando de unos 25 o 27 años después
convocan ese concilio, porque ya en ese tiempo la Reforma estaba agarrando más y más tracción y se escuchaba más y más sobre las enseñanzas de los reformadores. Entonces, en Trento, en una conferencia que duró bastante tiempo, varios años de hecho, sale una declaración acerca de las escrituras, ¿verdad? Estamos hablando de sola escritura. Entonces, en resumen, la Iglesia de Roma pues terminó rechazando por completo toda la doctrina protestante, o sea, esos 5 puntos que estamos viendo aquí, ellos rechazaron esos puntos, y Trento realmente marca una brecha definitiva entre la Iglesia Católica y el movimiento protestante. Estuve en una clase de teología histórica y el profesor Sugel Michelin hace unos meses, alguien le preguntó eso, ¿cuándo podemos decir que la Iglesia Católica definitivamente apartó de la enseñanza bíblica por completo? Y él dijo, a partir de ese concilio en Trento. Hasta ahí había gente, había iglesias, había zonas donde se enseñaba todavía, procuraban enseñar la Biblia, pero de Trento en adelante ya firmemente habían rechazado enseñanzas que son explícitamente bíblicas. Entonces, fue un momento muy importante en la iglesia y provocado por la Reforma, por las enseñanzas de Lutero y otros. Bueno, la declaración sobre las Escrituras que sale de Trento, ellos terminan básicamente afirmando la autoridad tanto de la tradición como de las Escrituras. Y si Beto me pasa al siguiente, ya estamos ahí. Ahí están las frases relevantes. Vamos a leer juntos, si alcanzas a leer. Y donde entramos en ese documento, ellos están hablando de la verdad para la vida y práctica de la iglesia. Entonces dice, viendo claramente que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos y las tradiciones no escritas, que recibidas por los apóstoles de la boca del mismo Cristo o de los apóstoles mismos, dictada por el Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros, transmitidas como si fuera de mano en mano, viendo que un solo Dios es el autor de ambas, así como dichas tradiciones, tanto las pertenecientes a la fe como a la moral, como dictadas ya sea por propia palabra de Cristo o por el Espíritu Santo y conservadas en la Iglesia Católica por una sucesión continua. Hay varias cosas muy interesantes en esa afirmación, en esa declaración que salió de Trento. Vemos que los teólogos de Trento, católicos, cuando hablan de la verdad, reconocen 2 formas de verdad. Si lo ven en esa afirmación que tenemos en pantalla, dicen que hay los libros escritos, y cuando hablan de los libros escritos se refieren a la Biblia, ¿verdad? A lo que quedó escrito por los apóstoles, las escrituras, y las tradiciones no escritas, ¿sí? Y más adelante están dispuestos a hacer la aseveración de que dicen, viendo que un solo Dios es el autor de ambos. ¿Sí? Están dispuestos a decir que tanto la Biblia como las tradiciones, Dios mismo, Dios es el autor de los dos. Ambos vienen de Dios. Entonces, para la Iglesia Católica, siendo Dios el autor de los dos, poseen una autoridad por igual. Los dos vienen de Dios para la Iglesia en su enseñanza. Ahora, cuando se refiere a tradición, en el sentido católico, que ellos entenderían, hablamos de prácticas, hablamos de enseñanzas que han surgido después del tiempo de los apóstoles y fuera de sus escritos de los apóstoles, ¿sí? O sea, por ejemplo,
el sacerdocio, cómo se practica y varias cosas que se hacen en la misa, la veneración de María, la concepción inmaculada de María, el papado, el purgatorio que vimos la semana pasada. Todas esas son tradiciones, cosas, enseñanzas, prácticas que han surgido después del tiempo de los apóstoles. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es la infalibilidad papal, que es una dogma o una enseñanza que afirma que cuando el Papa habla ex cátedra, que creo que significa como desde la silla de Pedro, que sus declaraciones en ese momento son infalibles y son autoritativas para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que claramente la iglesia está dispuesta a aceptar dos fuentes de autoridad, ¿sí? Más de una sola fuente, no solo la escritura y la tradición. Y lo mismo, hermanos, no es que eso sucedió hace 500 años y ya han cambiado las cosas, realmente no. Si pasamos al siguiente, vamos a ver que en el siglo pasado, otro gran concilio católico que sucedió en 1962, también duró 4 años, que se llama Vaticano II. Si buscas puedes encontrar mucha información sobre ese concilio Vaticano II. Nuevamente ahí, estamos hablando de hace, 60 años. Nuevamente ahí sobre las escrituras afirman: la sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito de la palabra de Dios. ¿Está claro, no? Dos fuentes de autoridad, los dos constituyen un depósito de la verdad de Dios que ha venido de Dios. Un autor, hablando sobre Vaticano II, dice: aunque se agregan más matices, el Vaticano II reafirmó incuestionablemente la infalibilidad papal y la tradición como un segundo conducto o modo de revelación divina. En todas esas doctrinas, la Iglesia Católica Romana continuó rechazando a sola Escritura. ¿Sí? No sola Escritura, las Escrituras y la tradición y lo que dice el Papa cuando habla ex cátedra, dos fuentes de autoridad. ¿Sí? Entonces, en doctrinas como la veneración a María, los santos, la infalibilidad papal, si preguntas a un católico romano o alguien que ha estudiado y conoce su fe, de dónde ellos obtienen la autoridad para enseñar estas cosas como doctrina, pues la respuesta correcta es desde la tradición. La tradición sagrada nos dice que esas son doctrinas que el Espíritu Santo ha revelado a los maestros autoritativos de la iglesia y por eso los aceptamos como teniendo la misma autoridad de la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esa es la respuesta. Tienen que decir desde la tradición, porque obviamente no se encuentran en la Biblia. Entonces, para el miembro de la Iglesia Católica, estos dogmas que he mencionado, ¿verdad? Que no se encuentran en la Biblia, como forman parte de esa tradición sagrada, se tienen que recibir con la misma autoridad con que se recibe una declaración de Jesús en el Evangelio de Mateo. Se consideran con el mismo peso y misma autoridad. ¿Sí? Entonces, un católico, según la enseñanza de la iglesia, eso es importante, un católico no puede saber toda la verdad leyendo solamente las escrituras por sí mismo. No se contiene todo ahí. Toda la verdad se tiene que encontrar en las dos fuentes, ¿sí? Para oír la voz de Dios,
un católico está obligado a depender de la Biblia y de los maestros de la iglesia, de las tradiciones autoritativas, ¿sí? Y, interesantemente, como esas tradiciones han ido cambiando, se han ido agregando a ese cuerpo de tradiciones, lo que ha pasado es que esas tradiciones han llevado a la iglesia, han hecho de la iglesia católica algo que no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Porque lo que dice la tradición también cuenta como palabra de Dios. Aunque parece contradecir lo que Dios dice, como el magisterio, los maestros de la iglesia tienen la interpretación autoritativa, lo que ellos dicen es lo que va, es la verdad, aunque parece contradecir lo que la Biblia dice. Los dos son fuentes por igual autoritativas de Dios. Judas habla de la fe una vez dada a los santos. Pues la Iglesia Católica hoy está lejos de eso, de la fe una vez dada a los santos. La fe sigue siendo dado a los santos según la Iglesia Católica. El pastor John MacArthur habla así sobre el verdadero rol que la tradición llega a tener en la Iglesia Católica. Él dice así: entonces, en efecto, la tradición no solo se iguala a la Escritura, sino que se convierte en la verdadera Escritura, escrita no en documentos, sino místicamente dentro de la iglesia misma. Y cuando la iglesia habla, su voz se escucha como si fuera la voz de Dios, dando el único sentido verdadero a las palabras. Fuerte afirmación que básicamente afirma que con solamente la Biblia yo no puedo saber toda la verdad. Necesito escuchar la voz de la iglesia, las tradiciones que han venido desarrollando en el tiempo. Y interesantemente, si tú preguntas a un teólogo católico cuáles son esas tradiciones aceptadas, dame una lista de todas, no pueden. No hay una lista oficial de todas las tradiciones autoritativas. Entonces, como dice MacArthur, es como que esa tradición existe místicamente dentro de la iglesia. Entonces, realmente ese fue el contexto de Lutero y realmente sigue siendo nuestro contexto hoy en cuanto a lo que enseña la iglesia católica. El rechazo a sola escritura sigue hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, eso es como la historia de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la respuesta de los reformadores? ¿Cómo quedó plasmado esa doctrina en los escritos, en las confesiones que surgieron en el tiempo de la Reforma? Vamos a ver eso ahora. En Westminster, Inglaterra, en 1643, también fue una reunión que duró bastante tiempo. Un grupo de pastores y teólogos que habían salido o que se formaron en el movimiento de la Reforma, ellos se reunieron para redactar una confesión de fe. Dijeron, vamos a hacer una confesión de fe para aclarar qué es lo que creemos. Somos un movimiento nuevo que empezamos hace apenas 100 años y vamos a poner por escrito las doctrinas que creemos, lo fundamental. Entonces ellos hicieron lo que se llama la confesión de Westminster, que realmente es una confesión de las más aceptadas y utilizadas todavía por iglesias y de denominaciones reformados. ¿Ya está ahí? Dice la confesión de Westminster: todo el consejo de Dios, noten cómo difiere con lo que dicen las confesiones o afirmaciones católicas. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias
para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, todas, está expresamente establecido en las Escrituras. O por consecuencia buena y necesaria puede deducirse de las Escrituras, a las cuales nada en ningún momento se debe añadirse, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones de los hombres. Muy distinto, ¿verdad? Vamos a ver que esa asamblea de Westminster, en esta declaración, ellos quieren eliminar la posibilidad de que fuera de las Escrituras se encuentra cosa alguna que sea necesaria para la salvación, la fe o la vida. Están diciendo, todo se encuentra en las Escrituras. ¿Sí? Cuidadosamente están ellos empleando su lenguaje para guardar como única fuente de autoridad lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Sí? Ellos, definitivamente, ellos estaban muy conscientes de las declaraciones de Trento. Entonces ellos querían dejar en claro que la iglesia se sometía a una sola autoridad. Una sola autoridad. Ellos habían visto, ¿verdad? Era historia reciente, todo lo que había sucedido y todavía estaba sucediendo en el catolicismo, ¿verdad? Los resultados desastrosos y desenfrenados de colocar la tradición al mismo nivel de las Escrituras. Ellos lo vivían, ¿sí? Entonces ellos reconocían que solo en las palabras que Dios había inspirado se encontraba una autoridad fidedigna a seguir para su iglesia. Solo en lo que Dios ha dicho. Y si tuviéramos el tiempo, podríamos ver la Confesión Bélgica, otra que no estoy recordando, la Confesión Bautista de Londres, otras confesiones, y encontrar protestantes, ¿verdad? Y encontrar afirmaciones muy parecidas a lo que dice aquí en la Confesión de Westminster, ¿sí? Varias confesiones afirman las mismas cosas, en palabras, pues, ligeramente distintas, pero básicamente lo mismo. Entonces vemos, hermanos, en estas confesiones, que para el movimiento que surge de la Reforma, hay un solo juez que juzga en cuestiones de doctrina y enseñanza. ¿Cuál es ese juez? Las Escrituras. Nada más las Escrituras. La voz de la tradición no tiene el mismo peso que las Escrituras ni la palabra final en la vida de la iglesia. ¿Sí? Ahora, con decir eso, no es que el movimiento protestante, ni tampoco nosotros, rechazamos por completo a la tradición. ¿Sí? No queremos decir que toda la tradición está mal. Hay tradiciones que han surgido en la iglesia, hay confesiones y credos históricos que son de ayuda para la iglesia y podemos utilizarlos y son de beneficio para nosotros. Los teólogos y maestros del pasado son regalos de Cristo para su iglesia. Entonces podemos abrazar sola Escritura y al mismo tiempo ser bendecidos por los credos y la enseñanza histórica que hemos recibido de la historia de la iglesia, comenzando en el tiempo después de Cristo. ¿Sí? No rechazamos por completo la tradición, pero lo que sí estamos diciendo con sola Escritura es que si la tradición o enseñanza dentro de la iglesia, por atesorada que sea, si no se alinea con lo escrito en la palabra de Dios, siempre se tiene que someter a la norma de la Biblia, ¿sí? Si encontramos que algo en nuestras confesiones no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues ¿qué tiene la última palabra? ¿Qué tiene la autoridad máxima? Es la palabra. Se somete, se reforma a la luz de lo que la palabra dice. Y eso es completamente distinto a lo que dice la Iglesia Católica.
porque tenemos tradición y tenemos la Biblia. Los dos tienen una autoridad por igual. Entonces, no tenemos que rechazar la tradición, las confesiones históricas por abrazar sola escritura, ¿sí? Pero reconocemos que nuestra máxima autoridad siempre es la palabra de Dios. Es que Lutero, Zwinglio, Calvino, otros reformadores, es lo que ellos hicieron. Dieron su total lealtad a las escrituras y las predicaban como autoritativas, como suficientes. No necesitamos más de lo que Dios ha dicho aquí. No necesitamos la tradición. Solo la escritura es suficiente, ¿sí? Por ende, cuando se oponían sus enseñanzas a las tradiciones eclesiásticas que se habían desarrollado, pues ¿qué pasaba? Las tradiciones se tenían que someter a una autoridad superior, ¿sí? Y cuando la iglesia no estuvo dispuesto a cambiar, a reformar, pues se vieron obligados a separarse y enfrentaron mucha persecución y sufrimiento por esa decisión. ¿Okay? Entonces hemos visto la historia de la doctrina de sola escritura, cómo se encuentra reflejado en la Iglesia Católica, cómo el movimiento protestante bíblico, ¿verdad?, ha afirmado que nada más la Biblia y nada más la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Se encuentra esa enseñanza de sola escritura en la Biblia. Vamos a pasar al siguiente para eso. Y vamos a empezar diciendo esto, que realmente el asunto de sola escritura y autoridad, eso ha sido presente desde el inicio. ¿No es cierto? El hombre en él rechazó, ¿qué? La palabra de Dios. Estaban rechazando a lo que Dios había dicho. Sí, Dios dice, de este árbol no comerán, pero ¿qué pasa? Entra otra voz diciendo otra cosa, hablando otra palabra, que dice, pues nada, no es cierto, no morirán. Dios sabe que eso no es verdad. Así dice la serpiente. Y la cuestión realmente de sola escritura comienza ahí. ¿Qué tendrá la autoridad? ¿A qué voz escucharemos? ¿Sí? Y el ataque también a sola escritura comienza ahí. Ahora, obviamente, tal como la Trinidad y otras doctrinas, sola escritura no son palabras que encontramos en la Biblia. Pero hay varios textos que podemos ver que enseñan esta doctrina. Vamos a ir rápidamente viendo esos textos que tengo en pantalla. Hay más que podríamos ver, pero pues el tiempo nos limita, ¿verdad? Vamos a ir primero a Mateo 15. Mateo 15, aquí Jesús está pues en una controversia con los fariseos y vamos a ver lo que dice. Voy a leer de 1 a 5, 6, por ahí. Mateo 15, versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escuchen esa palabra, tradición. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda de Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición.
hipócritas, dice Jesús. Ahora, no tenemos tiempo de explorar todo lo que estaba pasando ahí, pero ¿qué podemos notar? Vemos que hay una tradición, dos, de hecho, que se mencionan. Y seguramente para las personas fieles judíos, esas tradiciones pues llevaban cierto peso. Eso es lo que nuestros maestros, los ancianos, nos han enseñado desde siempre. Debemos acatar sus instrucciones. Son las tradiciones que nos han enseñado, ¿sí? Pero ¿qué dice Jesús? ¿Cuál lleva más peso, la tradición o lo que Dios ha dicho? ¿La tradición o la palabra? La respuesta de Jesús es muy clara, ¿verdad? La respuesta de Jesús, podemos decir que es una de sola escritura. Dice, Dios dijo, honra a tu padre, a tu madre, pero ustedes dicen otra cosa que termina invalidando, que termina anulando la palabra de Dios. Con su tradición anulan la palabra de Dios. O sea, para Jesús es claro que la autoridad que debe decidir en toda cuestión de doctrina y práctica es la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ese es un primer ejemplo. Vamos a ir ahora a 2 Timoteo 3:16. Un texto que es de los más conocidos sobre la doctrina de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16 habla de la naturaleza de la Escritura. Voy a leer desde versículo 13. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Pablo está hablando de Timoteo, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Pues no aparece la tradición en esa lista, ¿verdad? La palabra de Dios, toda escritura es suficiente. Es interesante que esa palabra inspirada Pablo, usa ahí, escribiendo a Timoteo, la palabra es inspirada por Dios. La idea de esa palabra es que cuando hablas, si tú pones tu mano aquí frente a tu boca y hablas, sientes, ¿verdad? Esos como sopladitos de aire que van golpeando tu mano cuando hablas. Esa es la idea de palabra es inspirada. Es eso, lo que sale de la boca cuando hablas, ese aire. Esa es la idea de la palabra inspirada, ¿sí? Es palabra de Dios, ha salido de su boca. Por eso decimos, cuando la Biblia habla, Dios habla. La palabra es inspirada por Dios, es su palabra, su voz, lo que está diciendo el texto. James White, un teólogo, dice, en toda la revelación divina, solamente la escritura es theopneustos, que significa inspirado. Y dice eso es lo interesante. Ninguna otra cosa se describe de esa manera. No hay ninguna otra cosa dentro de todo lo que Dios ha revelado en su palabra, la revelación general, que se describe como inspirado por Dios. Únicamente su palabra. Nada, menos la palabra es inspirado por Dios. No las predicaciones de Pedro, no las de apóstolos, no de Timoteo, no las predicaciones de Juan, no las tradiciones eclesiásticas, por supuesto. Solamente lo escrito es inspirado por Dios. Y por ende, solo ella tiene autoridad. Sola escritura. Bueno, si seguimos aquí en capítulo 4, ¿sí?
Quédense ahí sí, 2 Timoteo 4, dice, versículo 1, Pablo encargando a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Mira lo que Pablo dice a Timoteo. Un autor comenta aquí, voy a leer otra cita. Dice, a pesar de la rica enseñanza oral que Timoteo había recibido, ha de predicar las Escrituras, porque las Escrituras claramente le dan todo lo que necesita para la sabiduría, preparación y para instruir el pueblo de Dios. Eso es interesante porque Timoteo viajaba con los mejores, conocía a los apóstoles, ¿verdad? Timoteo había recibido una rica enseñanza oral en su vida, empezando con su abuela y con su mamá, ¿verdad? Y luego de Pablo, de otros maestros, pero lo que Timoteo debería predicar es la palabra de Dios, solamente la palabra. Pablo quería anclar a su hijo en la fe en sola escritura. Vamos a ir a 2 de Pedro 1 para seguir avanzando. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer hasta el 21. ¿Okay? Sigan con su vista. Porque cuando lees Pedro, creo que Pedro está hablando de experiencias que tuvo con Jesús, pero cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, como mencioné, probablemente en versículo 16, Pedro se está refiriendo a estar con Jesús en el monte de transfiguración, ¿verdad? Podría estar refiriendo también al bautismo de Jesús, pero probablemente el monte de transfiguración, donde ahí fue una experiencia increíble. Aparecían Moisés y Elías, los más pesados y importantes de la historia del Antiguo Testamento. Entonces Pedro está diciendo, estuvimos ahí, lo vimos, era una experiencia increíble que vivimos en ese monte. Son historias poderosas. Pero Pedro dice, más segura todavía la palabra, lo que Dios ha puesto por escrito. Yo no dependo de esas experiencias. Yo no cuento esas historias a ustedes para que ustedes dependan de ellas o para que confíen en lo que yo viví. Más segura es la palabra, lo que Dios ha puesto por escrito. Vamos, en último lugar, a Hebreos. Hebreos 4, versículo 12.
Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta a la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de Hebreos dice, solamente la palabra es poderosa. Y tiene un poder que no se compara a ninguna otra cosa. Tiene una capacidad que ninguna otra cosa creada tiene. Ninguna enseñanza, ninguna tradición tiene ese poder. El autor dice que la palabra es cortante de la mejor manera posible, ¿sí? Dice que nos examina, nos corrige. Como creyentes, hermanos, debemos darle la bienvenida a la palabra, a que penetre, a que corrija, a que examine a nuestras vidas y que nos lleve entonces a arrepentimiento y una mayor sanidad doctrinal y práctica de obediencia en nuestras vidas. Y dice que ella penetra corazones duros, donde ninguna otra cosa puede penetrar, la palabra puede. Corazones cerrados, donde parece que nada nos puede abrir, ¿verdad? El caso más duro que tú puedes pensar y piensas, no, pues nadie puede abrir ese, a que busque a Dios, a que esté abierto a las cosas de Dios. La palabra puede penetrar. Si alguien aquí que no conoce a Cristo, es lo que yo oro por ti, que la palabra penetre tu corazón, ¿sí? Que la palabra abra tu corazón, solo ella lo puede hacer, que tú entiendas la verdad de la palabra y creas en lo que Dios ha dicho en ella, acerca de nosotros, nuestra condición pecaminosa, que creas en lo que la palabra dice acerca de Cristo, que Él es el único Salvador, ¿verdad? Solo ella, solo la palabra nos da vida espiritual. Bueno, en conclusión, quiero hacerles una pregunta y terminar con una pequeña reflexión. La pregunta es esta: ¿es nuestra conciencia como la de Lutero ligada a la palabra de Dios? ¿Es nuestra conciencia ligada a la palabra de Dios? Mira, si en tu trabajo, en la escuela, donde sea que tú estés, alguien se acerca a ti y te pregunta, oye, ¿qué crees sobre X asunto? ¿Qué crees sobre ese movimiento? ¿Qué crees sobre esas ideologías? ¿Qué va a reinar en ese momento cuando tú respondes? ¿Va a reinar la filosofía de la época? ¿Va a reinar lo que te enseñaron en la escuela? ¿Va a reinar lo que te dijo la abuela? ¿Verdad? A menos que sea una abuela cristiana. ¿Qué va a reinar en ese momento? ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Sí? ¿Va a reinar en ese momento lo que Dios dice? ¿Somos como Lutero, con conciencias ligadas a la palabra, sin importar las consecuencias? Lutero enfrentaba todo el mundo prácticamente ahí en Alemania. Sin embargo, su conciencia fue ligada a la palabra y por lo tanto lo que salió de su boca fue: solo puedo decir lo que Dios dice. Esa es la pregunta. Quiero que reflexionemos. Y tampoco nuestra respuesta debe ser, bueno, yo creo esto porque la iglesia lo dice. Sí, eso puede ser peligroso.
La respuesta es porque Dios lo dice en su palabra. Esa es la fuente, hermanos, de nuestra autoridad. Ese es el asunto de sola escritura. ¿Quién tiene la máxima autoridad en nuestras vidas? Así que, hermanos, para que la iglesia de Jesucristo permanezca, para que la iglesia florezca, es obligatorio que mantengamos sola escritura. Negarla nos lleva o hacer lo que hace la Iglesia Católica y agregar tradición y enseñanza a la Biblia. O agregar tradición a la Biblia, o también negar sola escritura nos lleva a restar de lo que dice la Biblia, según dicta la tradición, según dicta nuestro razonamiento humano, según dicta el espíritu de la época. ¿Sí? Negar sola escritura nos puede llevar a las dos cosas, o a agregar o a restar de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Así que, hermanos, cualquier árbitro cuyo voz habla con la misma autoridad que la Biblia, sea la tradición o sea la razón humana, va a terminar callando la voz con que Dios habla a su pueblo hoy, su palabra escrita. Ella es la única autoridad sobre el creyente, la única guía que debe guiar nuestros pasos, la única fuente capaz de formar, de transformar, de dirigir, de preservar a la iglesia, es la Biblia. Mensajes que provienen de otras fuentes pueden lograr resultados, pueden llamar la atención, pero solo las Escrituras, hermanos, pueden transformar el mundo de la manera en que transformó Europa en el siglo XVI. Y Europa de ese tiempo fue transformado completamente por la luz de las Escrituras y será lo mismo hoy. Pero para que la Biblia haga ese trabajo de transformación, tenemos que conocerla, tenemos que predicarla, tenemos que cantarla, tenemos que aconsejarla y tenemos que obedecerla. Esa es nuestra tarea, hermanos, para seguir a Jesús fielmente en el siglo XXI y edificar a su iglesia. No necesitamos ver más allá de sola escritura. No necesitamos ver más allá de lo que Dios ha dicho en su palabra. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice que probada es toda palabra de Dios. Y es lo que creemos, es lo que declaramos. Tu palabra es verdad. Tu palabra es nuestra autoridad. Tu palabra es suficiente. Gracias, Padre, que tú nos has permitido oír tu voz en tu palabra. Ese es un gran acto de tu amor. Que nos has mostrado tu amor dándonos tu voz, tu palabra. Padre, sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito con el que tú lo enviaste. Y esa es nuestra oración el día de hoy. Cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.